¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Lanzarote, bienvenidos a este espacio deportivo en esta jornada de miércoles, soleada por un lado, para hablar de la tercera división, para hablar del puntito que ha conseguido la Unión Deportiva Lanzarote, para hablar de la situación del Unión Surieiza, que cayó ante el Atlético Paso en una temporada que no ha comenzado mal del todo, y también para analizar la situación del San Bartolomé Club de Fútbol, que esta sí que preocupa un poco más por los malos resultados cosechados hasta la fecha y sobre todo por la situación en la tabla y por este último partido ante el Herbania, que ya comentábamos en la previa que iba a ser fundamental para el equipo de José Labrador. Se saldó con derrota y la verdad que no ha sido o no está siendo un buen inicio de año para el conjunto batatero. Está conmigo un día más Roberto González. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guille. Y empezamos por donde quieras, si quieres. Por donde tú me digas. Venga, pues de arriba abajo. Empezamos por la Unión Deportiva Lanzarote. Robert, que consiguió un puntito a domicilio ante el San Miguel, un rival aparentemente o a priori no de los más fuertes, pero sí que es cierto que aventurábamos un poco en la previa, que iba a ser una salida compleja, en un campo difícil, y no sé si lo das por bueno el punto, Robert. Sí, hombre, si lo analizas de forma general, pues es un buen punto. Pero también es un campo donde tú puedes sumar de tres, tal y como se dio el partido, que se le complicó desde el inicio con ese gol tempranero del conjunto local de San Miguel, que se adelantó en el minuto 10. Tuvo que remar la Unión Deportiva Lanzarote y consiguió, pues eso, rescatar un punto. El gol viene de penalti, como lo marca Mojas, un buen lanzamiento, lo podíamos ver a través de redes sociales, un buen gol. Y a partir de ahí, pues la Unión Deportiva Lanzarote tuvo sus opciones. Sí que es cierto que también estuvo bien Ruimán y que sacó una, pero la Unión Deportiva Lanzarote tiró un lanzamiento desde fuera del área al larguero que pudo permitirle sumar de tres. Como te decía, de forma general es un buen punto, pero si lo analizas un poco más con el objetivo del ascenso directo, es uno de los campos, aunque es complicado, uno de los campos donde puedes ganar y donde deberías haber ganado. Seguramente, efectivamente, si se mira el partido o si se analiza este punto de manera individual, podríamos decir que no es el mejor de los resultados, no. Ante un equipo que, bueno, no en principio va a estar peleando por el descenso, no va a hacer una gran campaña, no creo que dé sorpresas por el nivel de su plantilla. También es cierto que allí va a ganar poca gente, Guille. Sí, no, y sobre todo, Robert, complicado. Como siempre digo yo, cuando realizas a veces una media, pues seguramente también la Unión Deportiva Lanzarote había cosechado más puntos hasta la fecha de lo que quizás se hubiese planteado a principio de temporada. Victoria en el Paso 0-2 claro, pues le da pues un comodín, ¿no? Que siempre decimos ahí que lo tiene en la manga el conjunto Ángel López. Sí, la verdad que eso, hablando de medias, pues ya 13 puntos, sigue líder, en este caso coliderando la clasificación con el Atlético Paso, que se coloca segundo después de su triunfo en Yaiza. Y los resultados también, esa igualdad en la zona alta también le han beneficiado, esa derrota del Sanfer contra el Tamaraceite, aunque el Tamaraceite ahora puntúa de 3 y se mete arriba. Se mete. Claro, pero bueno, es que esta igualdad, lo comentábamos en el directo marca del lunes, creo que esta igualdad va a permitir que si tú fallas poco, pues puedas estar compitiendo en la parte de arriba. El punto lo hablábamos, yo creo que es bueno si tu objetivo es playoff, pero si quieres ascender de forma directa, ahí tienes que pegar un golpecito en la mesa. Vamos a preguntarle a ver qué le parece este punto a Domingo Travieso, que está con nosotros también en esta jornada de miércoles. Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo bien. Bien, bueno, eso es bueno. Domingo, el puntito, tanto Robert como yo consideramos que si lo analizas fríamente, quizás no sea el mejor de los resultados. En un cómputo general, en una media, pues se puede dar por bueno. Hombre, que no es el mejor de los resultados, está claro. El mejor de los resultados hubiesen sido 3 puntos. Es algo eso obvio. Está claro. O sea, no me parece mal resultado. Ganar en campo del San Miguel no va a ser fácil. Es un equipo que está muy hecho a ese terreno de juego, un terreno de juego incómodo. Yo creo que yo lo daba por bueno, ese puntito, sobre todo porque, bueno, sigue estando la Unión Deportiva Lanzarote en lo más alto de la clasificación. No ha perdido chances respecto a esa posición. Yo creo que es un buen resultado. Lo que pasa es que ahora hay que hacerlo mejor todavía en ese siguiente partido, que será aquí en casa frente al Telde, donde ahí sí que tienen que quedarse los 3 puntos. Se aprieta un poco más la zona de arriba con la victoria del Atlético Paso. Ahora ya damos el salto al sur de Lanzarote. El Tamaraceite, que se mete, como comentaba Robert, como tercero ahora mismo con 11 puntos después de vencer a domicilio al San Fernando, una victoria muy importante para el Tamaraceite. 0-1 es un buen... Y compleja. Sí, es un campo muy difícil, ya no solo por cómo es, sino por la plantilla que tienes enfrente al visitarlo, y es una victoria de mucho prestigio para un Tamaraceite que yo no lo metía en las quinielas al inicio,
porque es un equipo que además ha salido gente, a pesar de que ha llegado gente de mucho nivel, pero una plantilla que se está afianzando en la zona alta y que va a ser muy difícil moverla de ahí. El Sanfer se coloca cuarto, pese a la derrota, pues había hecho hasta la fecha un buen inicio de temporada. Y el Villa, que se mete también como quinto en la zona de arriba. La verdad que si ves un poco la clasificación, poquito a poco los que tienen que estar arriba ya se están colocando, el Mensajero ya está llegando. Menos el Arucas que dijo Domingo. Menos el Arucas que ha habido cambio de banquillo. Cambio de entrenador, se va Jorge Muñoz, bueno, se de va. la Chus. Se va, lo fueron. Sí, lo fueron. Jorge Muñoz y llega Chus Trujillo para intentar darle un cambio a un equipo que me sigue pareciendo un equipazo, que desde mi punto de vista sigue teniendo que estar en la parte alta de la clasificación, pero es verdad que se ha complicado de una manera... La diferencia es que con el cambio de entrenador yo sí que lo meto en las quinielas. Y ojo porque... Chus Trujillo es un entrenador, es un grandísimo entrenador, para mí de lo mejor del archipiélago, y ha demostrado con sus campañas en tercera división, también ha estado en segunda ref y también lo ha demostrado, pero en tercera división se maneja fenomenal, los resultados están ahí, y los datos matan siempre al relato. Ya ha conseguido 2 ascensos y ahora llega una plantilla que, como bien dijo Domingo a principio de temporada, es para mí de las más prestigiosas por nombre de la competición. ¿Qué pasa? Que estaba en las manos de un entrenador que para mí nunca ha sacado provecho a todo lo que ha tenido. Creo que estaba mucho más valorado que lo que los resultados marcaban, y ahora sí que llega todo lo contrario, llega un entrenador que está menos valorado que los resultados le han marcado. Pero sobre todo porque Jorge Muñoz está más valorado fuera de España, porque hay que recordar que Jorge Muñoz, que el entrenador palmero que llevó al Paso, a los Llanos de Aridane, lo llevó incluso a la tercera división en aquel año en el que subía el Aría. En aquella famosa historia donde subían los dos cuando debía pues subir uno. Gestionó el Paso. Después con todo aquel proyecto de la escuela Andrés Iniesta, ¿no? Y todo esto, de la mano de ese proyecto, pues le dieron todo y no lo consiguió. Y la verdad es que, te digo, tiene una carrera fuera de España, tiene una carrera amplia, además acompañando a Juan Malillo en el exterior. Tiene buen nombre, lo que pasa que sí es verdad que en tercera división, por lo menos, no ha terminado de sacar todo eso que se le espera. Y además, Chus Trujillo, que yo también considero que es un gran entrenador, creo que junto con Maxi Barrera podría decir que lo más destacado ahora mismo del archipiélago, y Juan Antonio Machín, que siempre hay que meterlo en la ecuación, por supuesto. Y claro, cuando tienes unos buenos mimbres, cuando toques la tecla, pues al final, porque si tienes una plantilla limitada, pues, por ejemplo, el Arcángel San Miguel, pues podrá llegar hasta donde podrá llegar por muy bueno que sea el mister. Ahora, si el director de orquesta es bueno y las piezas son buenos y los que tocan el violonchelo son buenos, pues... Pero no solo eso, sino que el caso de Chus Trujillo es más relevante por los resultados que consigue. Le das un mechero y enciendes, le das una nave espacial, te la mete en el espacio. Sí, pero si depende de lo que le des, consigue el objetivo. Si coge el Telde, no creo que pueda. Bueno, pues si el objetivo del Telde es mantenerse, correcto, pues lo consigue. Correcto. Es un poco como Juan Antonio. Al final, Juan Antonio, tú le das lo que le da y le marcas un objetivo, y Juan Antonio lo consigue. Entonces, hacías esa comparación y estoy totalmente de acuerdo. Hay una serie de entrenadores que, Maxi, él, si tú le dejas construir el equipo, él te hace su equipo. Y al final consigue sus resultados, pero tienes que dejarle. Venga, pues ya que lo sacas a la palestra, Robert, te he escuchado unas declaraciones. Bueno, por cierto, me gustaría un poco que contasen qué pasó exactamente en Yaiza. Pero porque se veía... Yo te lo cuento, que estaba en el campo de fútbol desde las 11 de la mañana. Vale, pues ahora Domingo nos va a explicar, porque bueno, para poner un poco en contexto al oyente, los jugadores del Atlético Paso se tuvieron que cambiar, creo que fuera de las instalaciones. Yo vi un par de fotos. En la parte de atrás. En la parte de atrás de la grada. La parte de atrás de la grada. De la grada, no sé cuál es el motivo. Y escuché perdona, Robert, ayer a Maxi Barrera, una entrevista concedida, no sé qué medio local, era Palmero, de La Palma. 7.7 creo que era. Sí, correcto. Sí. Y hablaba de... Bueno, al principio, le quitó importancia, pero luego sí que es verdad que realizó una crítica, no sé hacia quién iba dirigida, habló algo así como que hay algunos estamentos del club que no están a nivel de... No dice del club. Hay algunos estamentos. Vale. Es que se refiere al ayuntamiento. Se refiere al ayuntamiento. Ahí estamos de acuerdo, Domingo y yo. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? El ayuntamiento abre las instalaciones, se lo ha comunicado a los clubs, que abren las instalaciones una hora antes de cada uno de los partidos, por tema laboral de su personal. Eso me consta a mí, que lo he consultado y he hablado además con gente, con Ezequiel, estaba hablando con... El club, en este caso, la Unión Suyeza, no tiene ninguna responsabilidad ahí. La instalación la abre el ayuntamiento y la gestiona el ayuntamiento. Con lo cual... ha decidido el ayuntamiento que sea una hora antes, y hasta una hora antes no se pueden cambiar. Ya pueden llegar 3
o 5 horas antes. ¿Pero qué ocurre? Que el Atlético Paso llegó mucho antes al Llegó campo. antes Llegó hora al y campo, media, llegó hora y media antes. Y la instalación, la parte de vestuarios, se abre una hora antes. A lo mejor el campo está abierto porque hay gente por allí o lo que sea, y los chicos entraron, el Atlético Paso entró, pero la realidad es que el Unión Subiaiza en esa gestión no tiene absolutamente nada que ver. Efectivamente, ahí el Unión Subiaiza no tiene nada, fue una circular que sacó el ayuntamiento, como dice Robert, donde dice que las instalaciones no se abren, se abrirán una hora antes de que empiece el encuentro para evitar el tema de tener que pagarle horas extras a los trabajadores. Entonces se abriría una hora antes y se cerraría una hora después. ¿Qué pasa? Que el Unión Subiaiza llegó con antelación, ellos tienen acceso al campo de fútbol y a los vestuarios que están, hay que recordar que los vestuarios donde se cambia el Unión Subiaiza están situados donde están las oficinas municipales. Pegados a la oficina municipal, claro, y la entrada del gimnasio. Sí, claro, que la entrada entonces está ellos se cambiaron, el Unión Subiaiza sí se pudo cambiar, pero la parte de atrás, donde hay acceso desde el gimnasio, desde incluso hasta desde donde está la perrera de Doggy del Sur, que también está por esa parte de atrás, tienen acceso a toda esa zona. Entonces, esa zona, quien único tiene la llave es el ayuntamiento. Y no se abrió hasta que no llegó el personal del ayuntamiento, que fue a las 12 de la mañana. Bueno, concretamente a las 12 menos 2 minutos de la mañana. Yo estaba allí cuando llegó Orlando, que fue el operario. Que tampoco tiene la culpa. Efectivamente, no. Él estaba muy mal, porque claro, todo el mundo cargaba contra él, o todos los de La Palma cargaban contra él. Sin ninguna responsabilidad. Y él estaba muy mal y yo estaba hablando con él. No tiene culpa ninguna. Él le dicen a las 12. y ya está. O sea, no es es su culpa trabajo, de él, además. Efectivamente. Bastante hace que llega 2 minutos No, antes. y como yo le decía, tú imagínate que él llega antes, por hacer el favor, llega a las 11:30, y un jugador del Atlético Paso se da un golpe en el vestuario porque se resbala, se cae, pasa cualquier historia en el vestuario, quien carga las responsabilidades es al trabajador porque está allí antes de que tenga que estarlo. Bueno, pues... Por cierto, creo que el ayuntamiento ha reconocido su error y al respecto ha reconocido que con una hora antes no da. Cosa que, por cierto, ya le habían dicho los clubes. Bueno, pues, hombre, tampoco me parece tan grave, ¿no? Pero es que la repercusión es que lo hizo público el Paso. Ya, porque esto ya había pasado más veces. Te quiero decir que a nivel estético, tú veías las fotos y tal, y parecía algo alarmante, pero bueno, es fácil de entender. Si al final, oye, tú como club llegas a un sitio... Yo ahí Y decir, otra cosa es que luego ahora el ayuntamiento se lo replantee y que diga, oye, pues mira, en vez de una hora lo abrimos hora y media. ¿Hora y media? Perfecto, vale. Es que vino bien, pero sobre todo para que el ayuntamiento cambie esa política de una hora. Pero la realidad es que yo creo que el comportamiento en este caso del Atlético Paso no es correcto. Porque, no. También te digo una cosa, puedes no mover el avispero, o sea, te quiero decir sí. que estamos... Es que yo no sabía el tiempo que habían tenido o del que habían dispuesto del vestuario. Estamos hablando de una hora. Yo lo consulté, un tiempo, es una hora. Bueno, ya relativamente razonable. Que quiero decir que si llegas 1h20 antes, 1h30, pues te puedes echar un café tranquilamente para no tal, y en una hora te da tiempo a cambiarte y a salir a calentar y a jugar, ¿no? Es una categoría nacional, yo creo que ahí se lo tiene que replantear el ayuntamiento porque los clubs pueden llegar dependiendo de la estructura. El Paso tiene una estructura semiprofesional. A lo mejor marca el tiempo del desplazamiento con tiempo de sobra y le apetece estar en su vestuario, dar su charla técnica. No sé, yo creo que debería haber unas pautas ya desde la Real Federación Española de Fútbol porque esto es una tercera división, el tercera red. El árbitro estuvo hablando con los dos delegados y el árbitro decía que las instalaciones tenían que estar abiertas hora y media antes. Es que a mí me suena, pero los vestuarios tenían que estar yo lo abiertos busqué, una hora y media antes. Yo no lo busqué, he visto en ningún pero no lado. lo encontré. Yo no lo he visto en ningún lado, pero bueno, el colegiado le decía eso a los dos delegados. Igual es una circular interna para los clubs, pero sé. yo lo busqué, me consta, pero no. Bueno, sea como fuere, para hablar de fútbol, bueno, ya está explicado perfectamente. El Atlético Paso llegó hora y media antes, el campo abre una hora hasta el día de hoy, pues esperemos que en un futuro pues que abran hora y media y se pueda y no haya más problemas. Estamos hablando además de media hora, 2 partidos a la semana en el caso del tercera o del División de Honor también, que podría ser aplicable a otra categoría nacional y tiene fácil solución. El partido, derrota, uno de los partidos que puedes perder, obviamente, ante el Atlético Paso, que para mí, junto con el Arucas por plantilla, San Fernando y Lanzarote, para mí son y Mensajero también, es que hay muchos potentes, pero el Atlético Paso a mí me parece que es un equipo que sí o sí lucha por el ascenso, de los que te puede ganar. Además, un partido con bastante polémica. Yo creo que mereció más el Unión Subiaiza, sobre todo en la segunda parte. A mí me pareció un partido muy bonito, un partido muy entretenido. Es cierto eso de la polémica, pidieron un penalti, el Unión Subiaiza pidió un penalti en la primera parte, en la segunda no hizo falta que lo pidieran porque se lo dieron. Después lo falló Diosber. Bueno, esas expulsiones
sinceramente, la primera expulsión es para que el jugador se lo haga mirar, porque lo expulsan por tirarse dentro del área. Ya tenía una cartulina amarilla minutos antes, en el descanso lo habían mostrado por protestar, una cartulina amarilla, y la segunda amarilla se la muestran por tirarse dentro del área, es decir, lo expulsaron sin dar una patada. Y bueno, la segunda sí está bien mostrada, la segunda expulsión sí está bien, pues son dos entradas. Bueno, creo que el Unión Suriaiza mereció más porque hizo muy buen partido. Pero también te digo, tal y como estaba la cosa, a día de hoy están todavía tirando a puerta y no consiguen marcar, porque estaba negado a puerta el Unión Suriaiza. Que hay que recordar que en 6 partidos lleva nada más que 4 goles. Hablábamos de lo bien que había arrancado con ese Acorán que estaba tal, y la verdad es que se está notando ahora ya un poquito esa falta de gol. Lo que pasa es que los grandes equipos tienen buenos porteros, que hizo un sí, gran partido. Mike, la verdad que está muy bien. Y me refiero también al del Paso. Sí, Roberto. Que pues como tiene un gran nombre. Como olvídate del nombre, de verdad. Gran nombre el jugador. Pues te decía que ese tipo de equipos como el Paso, que está pensado para ascender, tiene unos grandísimos defensas y unos grandísimos porteros. Quedarse con 9 evidentemente te condiciona, y el Yaiza las tuvo, es que son 2 jugadores menos, pero la realidad es que son muy buenos jugadores. Entonces, eso al final, demuestra también el nivel. Demuestra el nivel de una plantilla que, oye, fuera de casa, quedarte con 9 y aún así ganar, ya puntuar sería elogiable. Lo mismo ganar. que la Unión Suriaiza en su momento, en el partido que ganó fuera con la expulsión de Carlos Rosa, me acuerdo, primera jornada que ganó a domicilio. A Las Palmas, en el anexo, correcto, no me salía. Que también se queda con uno menos, pero el equipo defensivamente, Mike, tú lo decías, está haciendo una gran temporada y la defensa está trabajando muy bien. Chicos, vamos a hablar, que nos quedamos sin tiempo, del San Bartolomé, que aquí sí que esta derrota me parece muy mala, no mala, sino muy mala. Lo hablábamos en la previa. Bueno, pues que el agua bajaba revuelta en San Bartolomé después de un mal inicio de temporada, con ninguna victoria en casa, con sensaciones regulares tirando a malas, después de salir goleado del anexo, y venía un partido crucial en su feudo, en el Pedro Espinosa Colón, donde todavía no ha ganado el San Bartolomé, ni tan siquiera ha puntuado. Chicos, derrota ante el Herbania, lo comentábamos que, hombre, no era una final, pero se le parecía bastante, sobre todo por la entidad del rival, que a priori va a ser otro de los que esté en la zona media-baja. Sí, y una derrota dura. ¿Cómo queda la cosa? Derrota dura, derrota que castiga mucho la inoperancia ofensiva del San Bartolomé. El minuto 83 te marcan a balón parado, el segundo palo con el pie. La afición, mucho run. Yo escuchaba las declaraciones de José Labrador, creo que también lo comentamos en el directo Marca del lunes. Yo lo vi por primera vez muy tocado. Sí. Lo vi bajo, lo vi con poca facilidad de palabra cuando es una persona que se maneja fenomenal, habla fenomenal. Y yo lo vi tocadillo. Creo que todo ese run que está rodeando al banquillo batatero le está afectando, y sobre todo la derrota ante un rival totalmente directo. ¿Y esperan cómo se da? ¿Esperan cambio esta semana? ¿Va a haber cambio de guión, cambio de míster? Los cambios se llevan escuchando desde hace 15 días. Yo sigo diciendo que me parecería un error cambiar a... Iba a ser Juan Antonio Machín. A José Labrador me parecería un error, porque me parece un gran entrenador y creo que está capacitado para sacarlo adelante. Y además lo que pasa que, como también ha dicho Robert en otras ocasiones, hay que tener en cuenta con las herramientas que cuenta y con las herramientas que contaba el año pasado. Entonces, bueno, me consta que hay gran parte de la directiva... Los entrenadores son siempre el escudo de la directiva. Claro, pero me consta que hay gran parte de la directiva que piensa lo mismo. Es decir, que no creen que destituir a José Labrador sea la solución. Es que no lo es. Pero también es cierto que en una directiva tan grande como la del San Bartolomé, pues lo normal es que no haya acuerdo en las decisiones. De todas maneras, lo comenté, por ejemplo, es que es exactamente un caso similar, con diferentes características de plantilla, pero lo comenté el año pasado cuando se destituyó a Maxi Barrera y vino Ferreras, que yo comentaba que en ningún caso iba a mejorar el equipo, de hecho no mejoró. En el caso de José Labrador, sinceramente creo que cambiando una pieza por otra tampoco va a mejorar el equipo. Repito, es lo que hablaba un poco antes del nivel de la plantilla. El nivel de la plantilla de este año es inferior al de otras temporadas, con lo cual el objetivo y la temporada seguramente sea más apretada que otra temporada. Ahora bien, sí que es cierto que yo defiendo que hay veces que cuando no salen las cosas, aunque la plantilla sea la misma y no te garantice mejorar, también hay que buscar un revulsivo. Sí. Y para mí, ahora mismo la situación no sería destitución. Yo, si fuese presidente, si fuese Juan y tuviese que tomar la determinación,
mi fecha serían 3 partidos más. Yo no me pongo... Que es el tiempo suficiente como para poder reevaluar la situación y también tiempo suficiente por si viene uno nuevo para poder... Ya, pero es que ahora visita al Tamaraceite. Bueno, Tamaraceite, Reunión y en este tipo de situaciones yo siempre creo que si tú quieres cambiar el capitán del barco tiene que poder cambiar a sus marineros. Y en este caso no se puede. El mercado está cerrado. No sé si le queda alguna ficha sub-23 y podría incorporar un sub-23, esa parte la desconozco, pero... si tú cambias al entrenador y vas a seguir contando con la misma plantilla, mejor continúa con el mismo entrenador que está gestionando y que formó esta plantilla. Es lo mismo que le pasaba, acabas de comentar, a Maxi el año pasado. Ya estaba el mercado cerrado. Claro, y era su perfil de jugador, su perfil de equipo. ¿Cómo va a venir un entrenador que le gusta pegarla arriba? Si además si le gusta salir tocando. Pero es un ejemplo, además, es un ejemplo ventajista, Guille, pero lo dijimos en su momento. No, sí, claro que sí, pero por ejemplo, en el caso de Maxi, el problema es que ya estaba la temporada tan avanzada que digo yo, si es que cualquiera que venga... Sí, pero no puedes cambiar nada. No, bueno, pero te quiero decir que a día de hoy la situación de San Bartolomé es muy mala y con todo el cariño que le toma José, claro. Lo cierto es, y él también lo entendería, que si por ejemplo de aquí a un mes más, 3, 4 partidos como mucho, la cosa no se endereza. Sí, pero ya te metes en la ventana de mercado invernal. Ahí ya podría llegar un fichaje. Bueno, pues pero es lo que estoy hablando de 3 partidos. 3 partidos, 3, 4. Te compro 4. ¿Para qué? Para que si no salen bien las cosas, el que venga nuevo, aunque tampoco va a poder hacer grandes florituras, ya no solo por el mercado, sino porque no creo que el San Bartolomé tenga una capacidad. Pues San Bartolomé está a un punto de salir del descenso. Claro, es que es eso. Está a un punto. Es que es eso. Una victoria te saca del Acaban de despedir a Paunovic del Oviedo fuera de descenso. Mira, y habiendo jugado contra el Madrid y el Barcelona. La semana pasada había un run también en Tinajo sobre el tema de Orlando, que el Tinajo estaba muy abajo, no por parte de la directiva, quizás, sino más por el tema de la afición, ¿no? Que cómo estaba el Tinajo. El Tinajo gana la semana pasada. Y el Tinajo se coloca ahora mismo séptimo. A nada de entrar en puestos de playoff. Por supuesto. Qué bueno es Orlando ahora. Por supuesto. Sí, no, eso es lo que te digo yo. Que tiene capacidad para salir San Bartolomé. Ojalá sea así, pero. Va ahora San Bartolomé. Por cierto, dicho esto, que he dicho así, qué bueno es Orlando, que me parece buen entrenador. Que no lo he dicho de ninguna. Por eso que no lo he dicho de ninguna manera rara. Va San Bartolomé al Jonguedes este fin de semana, ahora haremos la quiniela. Gana y capitán general. Claro. Bueno, es que tristemente el fútbol es así injusto, como siempre digo yo, y de ingrato. Chicos, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Sí, quiniela esta semana, de verdad. Es que no tenemos tiempo, me va a matar Erika. Encima están los compañeros, seguramente un desastre, ¿no, Robert? Sí, lo dejamos. Mira, hacemos una cosa. Luego, off the record, les apunto los datos y mañana jueves les lanzo y los errores de esta semana. Mejor. Domingo, muchas gracias por estar con nosotros. Placer. Robert, muchas gracias. Gracias a ti. Y a todos ustedes, les espero mañana. Que pasen buena tarde. Chao.